Buenos días. Les damos la bienvenida a nuestro podcast sobre la tragedia de Filoctetes. Nos encontramos aquí Pedro Servín Fernández, mitólogo del Centro de Estudios Mitológicos. Buenos días, Pedro. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Pues muy contento de platicar contigo y bueno, pues dispuesto a lo que tengas que preguntar. Y servidora Alicia Costela Villodres, coordinadora de dicho centro. Pues sí, tengo algunas preguntas sobre la clase de esta semana. ¿Te parece que las abordemos? Me parece muy bien. Adelante. Venga, la primera. En la clase afirmabas que en la tragedia de Filoctetes de Sófocles, Sófocles se vale de un tiempo mítico para hacerse preguntas sobre su propio tiempo y que esas mismas preguntas que él plantea también nos las podemos plantear nosotros hoy en día. Aunque en esta ocasión estábamos hablando de una tragedia, me pregunto si esto es algo que ocurre en general con los mitos. Quiero decir, si los mitos nos pueden hacer plantearnos cuestiones que en su momento se planteaban los que escribieron aquel mito y que también son relevantes para nuestro tiempo actual. Bueno, pues es una pregunta muy interesante y que tiene su grado de complejidad. Vamos a ver si la podemos abordar. A ver, entendamos que los trágicos están en el siglo V antes de Cristo y hay una regla que siguen que se le llama distancia trágica. Quiere decir que prácticamente todas las obras, o al menos las que nos han llegado, excepto una, ninguna trataba de un tema que fuera contemporáneo o que ellos estuviesen viviendo, hubieran vivido recientemente en su pasado histórico. Los trágicos siempre acudían a una tradición mítica anterior, a un pasado prestigioso, que es el tiempo de los mitos, donde están estos héroes, heroínas, dioses y demás, y utilizaban esto de una forma, digamos, indirecta para referirse a los problemas que estaban atravesando en su tiempo. Entonces, Filoctetes, por ejemplo, Odiseo, no se diga, Neoptólemo, todos ellos son personajes de la tradición épica. Los trágicos lo están retomando para, a través de esa historia tradicional, con algunas modificaciones, hacer pensar a los ciudadanos de su tiempo o hacerlos reflexionar sobre algunas cuestiones primordialmente éticas y que tenían que ver con la ciudadanía. El caso concreto de Filoctetes es un debate acerca del uso de la palabra, en donde Odiseo es caracterizado como una especie de sofista y por otro lado Filoctetes y Neoptólemo estarían, digamos, más inclinados al uso de la palabra entendida como algo que no se puede desligar de los hechos y que no puedes utilizar de una forma tan caprichosa o tan oportunista como lo solían hacer los sofistas. Entonces, nosotros heredamos en este caso tanto parte de la tradición épica, pero sobre todo en el caso de la tragedia de Filoctetes, esta obra que ha llegado hasta nosotros. Y ahora la pregunta sería si esta discusión acerca del lenguaje sigue o no siendo relevante para nosotros. Es decir, si pensamos que el lenguaje solamente puede ser desligado fácilmente de los hechos y utilizado de una manera retórica y caprichosa, o si se utiliza de esa forma por nuestros políticos o por nuestros líderes sociales, o si bien es algo que tendríamos que, digamos, moralizar y preguntarnos si no necesitamos regresar a esta palabra de honor, por llamarla de alguna forma, ligada o ligando el hecho a la palabra. Si estas dos cosas no van juntas, que era lo que hacían los sofistas, pues entonces estamos en un gran riesgo de demagogia. Y preguntaba yo, ¿no? En el caso de Filoctetes así es, ¿no? Y pregunto si ocurre con frecuencia, quiero decir, si los mitos en general nos traen pues cuestiones que siguen siendo relevantes hoy en día, ¿no? Bueno, ya es una pregunta un poco más difícil de responder.
En términos generales podríamos decir que sí, porque si estas historias han sido capaces de sobrevivir, debe de ser por algo. Entonces, ese algo significaría que tienen de alguna manera una relevancia independiente del contexto en el que original en el que se transmitieron. Sin embargo, yo siempre trato de ser muy enfático en que lo primero que tenemos que hacer es respetar el contexto para entender ese mito o esa obra mítica en su tiempo y después tratar de saber qué podría ser válido de ello en el nuestro, porque verdades que seguramente están representadas en esos mitos para ellos probablemente no serían o no de la misma manera aplicables a nosotros. Así que hay que hacer los dos pasos. Sí, efectivamente, los mitos tienen que ver con la condición humana, con los anhelos, con los temores, con los deseos, que son hasta cierto punto comunes, pero quizás se ha abusado un poco de eso y se nos olvida a veces que también pertenecieron a una época. Entonces hay que tratar de conciliar las dos cosas, respetar el contexto y luego poderlo separar de tal manera que también la historia pudiera seguir siendo relevante en estas cuestiones que evidentemente lo son para nosotros, porque vivimos en una democracia y tenemos el uso de la palabra y el del lenguaje que puede ser una sofística o puede estar ligado a los hechos. Me parece que está claro que en el caso de la tragedia de Filoctetes sí es una cuestión todavía relevante en nuestros días, ¿no? Sí, sin duda. Yo pienso que, fíjate que de las tragedias que hemos heredado de Sófocles, pues las más conocidas suelen ser Antígona o Edipo Rey, Edipo en Colono. Filoctetes no es ni de las más conocidas ni de las más representadas, aunque se sigue representando por allí y hay de hecho algunas recreaciones teatrales. Pero llama la atención que sin ser de las más conocidas, a mí me parece que es la que toca quizás temas más actuales, ¿no? ¿Y cuáles Como, serían esos temas? Por ejemplo, bueno, por ejemplo, lo que acabamos de mencionar acerca de el uso, digamos, oportunista y hasta cierto punto convenenciero de la palabra y esta como un instrumento de poder. Pero también está el tema del dolor, de la segregación del personaje de Filoctetes, porque es un personaje que recordarás que sufre una herida incurable y se la pasa quejándose y emite una serie de olores nauseabundos, y esa es la razón por la cual lo dejan en una isla desierta. Entonces ahí temes también el tema del dolor, el tema de la segregación, desde luego el de la educación, porque detrás de todo este asunto de la palabra hay una disputa en relación a quiénes son y cómo debemos de educar a los ciudadanos, pero también los límites que puede tener la instrucción y la educación. Entonces, hay toda una serie de aristas que pasan por el lenguaje, por el dolor, por situaciones de la democracia, por cuestiones educativas, que hacen que muchos de los temas de Filoctetes sean de una enorme actualidad. Incluso esta cuestión tan debatida sobre si el carácter es algo que heredamos o es algo que adquirimos. Así que hay muchas aristas en esta historia que tienen que ver con cuestiones sociales, humanísticas, que no son tan fáciles de resolver a veces como las cuestiones científicas. Las cuestiones científicas se resuelven más fácil. Más pronto vamos a llegar a una vacuna de lo que vamos a encontrar las respuestas a las preguntas de cómo vivir en una sociedad de una forma armoniosa y cómo esta debe de desarrollarse. había otra cosa de la clase que me llamaba la atención y era cuando comentabas a colación de la creencia que parece que Sófocles defiende de que la virtud se obtiene por herencia y no se puede aprender, no es algo que se pueda aprender. Eh, hacía una afirmación a colación de esta creencia en particular en la que decía que
Es importante reconocer una creencia a través de los mitos, no para estar de acuerdo o no con ella, sino simplemente para poder identificar esa creencia. Y me gustaría saber, desde tu punto de vista, qué beneficio tiene identificarla, aunque no la compartamos nosotros. Bueno, pues ser consciente de que no la comparte, de que no la compartimos. Justamente, ¿no? De alguna manera ahí está implícita la respuesta a tu pregunta. Pero mira, lo digo sobre todo porque nosotros lo que planteamos en el Centro de Estudios Mitológicos es el estudio de los mitos, ¿no? Es decir, la crítica de los mitos, no un tipo de endoctrinamiento a través de estas historias, tomándolas de una forma acrítica y teniendo que pensar que lo que viene allí es una verdad irrefutable y demás, porque eso sería negar nuestra modernidad y eso también sería pues introyectar los mitos y no realmente masticarlos y quedarnos con ellos, con lo mejor de ellos. Entonces, cuando nosotros reconocemos estas creencias, por ejemplo, en el caso de si el carácter se hereda o no, pues es una cuestión muy debatida. Sófocles aparentemente en la tragedia piensa que la acción noble es algo que no puede enseñarse, sino que tiene que estar en la naturaleza y por lo visto en la herencia, en este caso de Neoptólemo. Pero no tendría yo que necesariamente asumirlo o adoptarlo acríticamente así. Entonces, al reconocer la creencia, yo me puedo dar cuenta que existe y una vez que soy consciente de ella, pues puedo decir, la cuestiono, la adopto, la reformulo, me la replanteo, puede ser que crea que hay algunas cosas que sí, otras cosas que no. Y entonces, pues salimos de este dogmatismo y de pensar que los mitos son como una especie de religión moderna, que ha sido también parte de la rehabilitación de los mitos, cosa que ha sido desde luego muy interesante y muy útil para los mitos, pero que también quizás no toma en cuenta la distancia cultural que existe entre creencias y valores antiguos y otros que pueden ser los que hoy nosotros podríamos tener. Pero además, agregaría otra cosa. Cuando tú te encuentras con una mentalidad diferente, sin tenerla que adoptar, esta tiene la posibilidad de cuestionarte sobre la tuya. Entonces, personas que dirían de entrada, ¿cómo es posible que los valores no se puedan enseñar? A través de esta creencia, independientemente de que la adopten o no, tienen la oportunidad de pensar que probablemente también lo que ellos le han enseñado a sus hijos o lo que le enseñan a sus escuelas no va a ser determinante, porque puede haber otros factores hereditarios o divinos, como lo llega a plantear Sócrates en algún momento, que entren en juego y que no dependa solo de lo que yo le enseñé, el cómo va a ser ese joven o esa muchacha. Bueno, me parece muy interesante tu respuesta. Muchísimas gracias y la esperamos en el próximo podcast que estaremos realizando. Muchas gracias. Nos vemos pronto por aquí.